Listo. Ok, vámonos. Bueno, estábamos viendo transformada Z, transformada inversa Z, ¿cierto? Ya vimos un super ejemplo enorme con raíces complejas. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a ver algunas propiedades de la transformada Z, en especial una de ellas que es muy importante para ecuaciones en diferencias. Luego vamos a ver diagrama de polos y ceros y luego ya empezamos sistemas en tiempo discreto. ¿Listo? Entonces, empecemos con algunas propiedades. ¿Ya? La primera propiedad es linealidad. Entonces, básicamente, cuando yo tengo la combinación lineal de dos entradas en tiempo, su transformada z es la combinación lineal de sus transformadas z, ¿cierto? Entonces tengo x1 de n, tengo x1 de z, ¿cierto? Tengo x2 de n y x2 de z, las combino linealmente y su transformada z es la combinación lineal de su transformada z. ¿Listo? Eso es básicamente sencillo, digamos. Ahora está muy importante. Desplazamiento en el tiempo. Si yo tengo una señal x de n menos n0, primero, n menos n0, ¿hacia dónde la muevo? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? Derecha, ¿cierto? Y la muevo n muestras. Estamos hablando ahora de muestras, ¿cierto? Su transformada z es z a la menos n0 por x de z. ¿Listo? Ahora, ¿por qué creen ustedes que es tan importante esta propiedad? ¿Qué creen ustedes? Más importante aún. Esta propiedad, la propiedad de desplazamiento en tiempo. ¿Por qué creen ustedes que es tan importante? ¿Cómo? Para simplificar, no, más importante aún. ¿Por qué creen que es tan importante? ¿Qué? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que ahora no vamos a hablar de ecuaciones diferenciales, sino de ecuaciones en diferencias, ¿cierto? ¿Esto que está aquí qué es? ¿Esto que está aquí qué es? Una diferencia, ¿cierto? Una resta. Entonces, esta propiedad que está aquí la vamos a aplicar extensivamente para resolver ecuaciones en diferencias. ¿Listo? Entonces, por eso es tan importante. ¿Ya? Escalamiento en Z no es tan importante. Si yo divido sobre Z0 en Z, multiplico por Z a la 0 a la N, o Z0 a la N. ¿Listo? Entonces estoy comprimiendo en Z y estoy básicamente multiplicando por una exponencial en tiempo. ¿Listo? ¿Falta alguien? Se nota su ausencia. Multiplicación por N. Esto también es importante. Si yo multiplico por N en tiempo, en Z lo que hago es menos Z por la derivada de X, de Z de Z. Vamos a ver ejemplos. ¿Listo? Entonces lo que tenemos que hacer es, ahorita tenemos estos tres ejemplos. Alfa a la n por u de n menos 1, delta de n menos 1 y n por alfa a la n por u de n menos 1. ¿Listo? Lo que vamos a hacer es vamos a calcular la transformada z de estas funciones utilizando las propiedades. ¿De acuerdo? Entonces para eso quiero que vayan a Neo y busquen la diapositiva donde están todos los pares transformados, por favor. ¿Listo? Otro. ¿Listo? Entonces tenemos el primero.
alfa a la n por u de n menos 1. ¿Listo? ¿Ya? Si ustedes van a sus pares transformados, ¿cuál es la transformada o cuál es el par transformado que se acerca más a esta función en tiempo discreto? ¿Cuál es? Vamos a verlo entonces. ¿Quién más tiene que viajar el viernes? ¿Alguien más? Solo los 4. ¿Solo es telecomunicación? Entonces, en esta diapositiva ustedes van a ver todos los pares transformados, ¿cierto? ¿Cuál de esos pares transformados es el que más se acerca a la función que acabamos de ver? Alfa a la n por u de n menos 1. A números 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esta, ¿cierto? Alfa a la n por u de n, ¿cierto? Entonces vamos a escribirla acá. ¿Okay? Entonces yo sé que la transformada de alfa a la n por u de n es 1 sobre 1 menos alfa por z a la menos 1, ¿cierto? Por definición. ¿Listo? ¿Cuál es la única diferencia que me separa acá, Michael? Entre esta y esta. Está desplazada. Está desplazada, ¿cierto? Entonces eso me dice que lo que tengo que hacer es aplicar ¿qué propiedad? Desplazamiento en tiempo, ¿cierto? ¿Listo? Eso lo que me dice es que tengo que aplicar la propiedad de desplazamiento en tiempo. El problema es que para poder aplicar esa propiedad, todos los n's tienen que estar desplazados el mismo número de muestras, ¿cierto? ¿Cuántas muestras está separada? ¿Cuántas muestras está desplazada esta? ¿Uno hacia dónde? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Hacia la derecha. Y esto que está aquí no está desplazada ninguna. Entonces lo que tengo que hacer es manipular, ¿cierto? Que haría alfa a la n menos 1 más 1 por u de n menos 1, ¿cierto? En otras palabras, esto me quedaría alfa por alfa a la n menos 1 por u de n menos 1. Y ahora sí tengo toda mi función desplazada, una muestrita hacia la derecha, ¿cierto? ¿Listo? Entonces, como yo sé que mi función sin desplazar tiene esta transformada z, o sea, 1 sobre 1 menos alfa z a la menos 1, y la estoy desplazando, ¿cuánto? Un 1 hacia la derecha, entonces lo multiplico por z a la menos 1, ¿cierto? Por alfa, porque este alfa aparece acá, ¿cierto? Entonces ya la transformada z sin necesidad de aplicar la sumatoria, ¿cierto? Simplemente lo que hizo fue utilizar la propiedad de desplazamiento en tiempo, ¿ya? Previa manipulación, ¿cierto? ¿Sí? ¿Perdón? Está grabando, ¿cierto? ¿Sí? Listo. Ahora nos vamos para el siguiente ejemplo que era delta de n menos 1. ¿Listo? Delta de n menos 1. ¿Listo? Esa función, ¿qué significa? Que es delta de n menos 1. Es un impulso, ¿en dónde? En 1, ¿cierto? Entonces, básicamente, si yo lo dibujo es un impulso en n igual a 1. ¿Listo? ¿Ya? Voy a la transformada z de esta función. ¿Ok? Yo sé que la transformada de delta de n es igual a ¿qué? La transformada z es igual a 1, ¿cierto? Eso ya lo vimos. Entonces, la transformada z de delta de n menos 1, ¿a qué es igual?
A1 ¿por cuánto lo multiplico? Propiedad de desplazamiento en tiempo. ¿Cuánto? ¿Cuánto lo desplacé? 1 hacia la derecha. Entonces lo multiplico por z a la menos 1. Y esta sería la transformada inversa o la transformada z de z de delta n menos 1. ¿Cierto? ¿Ya? Partiendo de que la transformada z de delta de n es 1. La transformada z de delta n menos 1 es z a la menos 1. ¿Listo? ¿Sí? Y vamos a hacer esta última. N por alfa a la n por u de n. ¿Listo? ¿Cuál es su transformada z? ¿Ya? Entonces, primero que todo, ¿cuál propiedad aplicarían y por qué? Tenemos 4 propiedades, vamos a resumirlas. La primera es linealidad, ¿cierto? Lo que dice es que si yo tengo a por x1 de n más b por x2 de n, su transformada z es a por x1 de z más b por x2 de z, ¿cierto? La siguiente es desplazamiento en tiempo. Si tengo x de n menos n0, su salida es z a la menos r0 por x de z. La tercera, si tengo z a la 0 a la n por x de n, eso es lo mismo que tener x de z sobre z0. ¿Listo? Y la cuarta, que es, si tengo n por x de n, su transformada z es menos z por la derivada de x de z respecto a z. ¿Listo? ¿Cuál de esas 4 propiedades me sirven a mí para calcular la transformada de n por alfa a la n por u de n? ¿Cuál? La cuarta, ¿cierto? Porque tengo un n por un alfa a la n por u de n. Ahora, ¿cuál sería tu xn aquí, Mike? Si hacemos un paralelo entre la 4 y esta expresión, ¿cuál sería tu paralelo ahí? Tu x de n, perdón. Sería alfa a la n. Alfa a la n por u de n, ¿cierto? Entonces mi x de n es alfa a la n por u de n. Esto sería mi x de n. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es la transformada de alfa a la n por u de n? Vamos a escribirlo aquí, ¿ok? N por alfa a la n por u de n, ¿cierto? Ya sabemos que esto es x de n, ¿ya? Ya sabemos que su transformada z es menos z, la derivada de x de z respecto a z. ¿Listo? ¿De acuerdo? Entonces lo que tengo que hacer es hallar la transformada z de x de n. ¿Cuál es la transformada z de x de n, Mike? Menos z. La acabamos de poner 1 sobre 1 menos alfa a la z, por z a la menos 1, ¿cierto? Esa es la transformada de esta función solamente sin el n. ¿Listo? Ahora, ¿qué tengo que hacer con esa función, Michael? Según la propiedad. ¿Qué tengo que hacer? Según la propiedad, ¿qué tengo que hacer con x de z? Derivo, ¿cierto? Y eso lo multiplico por menos z. ¿Listo? Entonces lo que voy a hacer es, para derivar, voy a multiplicar por z arriba y z abajo, para que me quede todo en potencias positivas. Y me quedaría menos z, la derivada respecto a z, de z sobre z menos alfa. ¿Listo? ¿Sí? Multipliqué por z arriba y abajo. ¿Listo?
Y hacemos la derivada. ¿Cuál es la derivada de un cociente, de una división? De cálculo. ¿Sería? La derivada del numerador. ¿Cuánto es la derivada de z con respecto a z? 1 por el denominador. Derivar. Menos la derivada del denominador, que sería 1 por el numerador sin derivar, sobre el denominador al cuadrado. ¿Listo? ¿Algo? ¿Sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, z se va con z, ¿cierto? Z se va con z. ¿Listo? Y me quedaría básicamente menos z por menos alfa sobre z menos alfa al cuadrado. ¿Cierto? Z se va con z y me quedaría menos alfa solamente. Menos alfa por menos z sobre z menos alfa al cuadrado. ¿Listo? ¿Sí? Entonces la transformada z de n por alfa, la n por u de n, va a ser igual a z por alfa sobre z menos alfa al cuadrado. ¿Cierto? Ahora lo que puedo hacer es multiplicar por z al cuadrado negativo arriba y negativo abajo, para que me quede todo en potencias negativas, que es como se trabaja transformada z. Entonces me quedaría alfa por z a la menos 1, ¿cierto? Sobre esto que está aquí lo puedo meter aquí como z a la menos 1 y me quedaría 1 menos alfa z a la menos 1, todo al cuadrado. ¿Listo? Y si ustedes ven el par de transformada de n por alfa a la n por un, efectivamente les tiene que dar esto que está acá. ¿Listo? Busquen en sus tablas y busquen esta transformada, n por alfa a la n por un. Y eso es eso que está acá. ¿Listo? Entonces son 4 propiedades. ¿Ok? La más importante, vuelvo a decir, es desplazamiento en tiempo, que es la que vamos a usar extensivamente en ecuaciones en diferencias. ¿Quiénes están encargados del formulario esta semana? La formada Z. Jaime, ¿y quién más? Michael, ¿puedes ayudar a Jaime? Para mañana. Ah, no, para el viernes, para el viernes. Ustedes van a meter transformada Z, definición, ejemplo, región de convergencia, ¿cierto? Van a meter propiedades también. ¿Listo? Para el viernes. ¿Ya? ¿O ya lo tenías? Solo puse la definición de transformada Z y... Ok. Ejemplos tienes que poner. Más propiedades. ¿Listo? ¿Preguntas de esto? Ángel. Johan. ¿Preguntas? Iván. Ahora vamos al diagrama de polos y ceros, que es un poquito más complicado que los polos y ceros de Laplace. ¿Ok? Y con eso ya podemos entrar a sistemas discretos. Listo. Entonces vamos al diagrama de polos y ceros. La primera pregunta es, ¿qué es polo y qué es un cero? ¿Se acuerdan? ¿Qué es un polo? Son las raíces del denominador. ¿Qué es un cero? Las raíces del numerador, ¿cierto? Los polos son importantes para determinar estabilidad, ¿cierto? Y la forma de la respuesta al impulso del sistema. Y los ceros son importantes para determinar
Por ejemplo, ¿qué tipo de filtro es? ¿No? Habíamos visto si el cero está cerca del origen, sería un pasaltas. Si no tiene cero, sería un pasabajas. ¿Cierto? Si tiene los ceros sobre el eje imaginario, sería rechazabanda. ¿Cierto? Entonces vimos cómo funciona eso. ¿Ya? Aquí básicamente es lo mismo. ¿Listo? Solamente que hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre Z y Laplace? Desde el punto de vista algebraico. Potencia. La potencia. La potencia, ¿cierto? En Laplace trabajamos con potencias Positiva. positivas y en Z Negativa. con potencias negativas. Lo que quiere decir es que para poder hallar esos ceros y esos polos tenemos que primero convertirlos a potencias positivas. Vamos a hacer dos ejemplos, uno sencillo y uno difícil. Listo, y luego hacemos un ejemplo para que ustedes entiendan. ¿Listo? Entonces tenemos nuestra transformada Z sencilla, 1 sobre 1 menos 1 medio de Z a la menos 1. Para hallar sus polos y ceros, lo primero que hacemos es multiplicar por la potencia negativa más alta. En este caso sería Z a la menos 1, entonces multiplicamos por Z. Z arriba, Z abajo, ¿cierto? Entonces me quedaría Z sobre Z menos 1 medio, ¿cierto? ¿Dónde estaría su único cero? En Z igual a 0, ¿cierto? Entonces tiene un 0 acá. ¿Dónde estaría su único polo? Z igual a 1 medio, ¿cierto? Sencillo. ¿Listo? Y como referencia siempre ponemos nuestro círculo. ¿Se acuerdan? Círculo unitario. Que eso nos va a dar criterio de estabilidad que vamos a ver más adelante. ¿Ya? Entonces está sencillo. Vamos a hacer un ejemplo un poquito más difícil. Que es esta que está acá. Listo, bueno, aquí está. Perdón. ¿Por qué? Vamos a hacer este que está acá. Tengo mi función x de n es igual a delta de n más delta de n menos 5. ¿Ok? Entonces, vamos al tablero. ¿Cierto? Y tengo mi función x de n es igual a delta de n más delta de n menos 5. ¿Cierto? Primera pregunta, ¿esa función cómo la grafico? En 0 y 5, ¿cierto? En n igual a 0, tengo una muestra y en n igual a 5, tengo otra muestra. ¿Cierto? ¿Cuál es su transformada z? ¿Cuál es la transformada z de delta de n? 1, ¿cierto? ¿Cuál es la transformada z de delta de n menos 5? Sería z a la menos 5. ¿Cierto? Porque multiplico por desplazamiento en tiempo, multiplico 1 por z a la menos 5. ¿Cierto? ¿Ya? Lo primero que hacemos es pasamos nuestra función a potencias positivas. Entonces, ¿por qué multiplico? Por z a la 5 y divido por z a la 5. Entonces me quedaría z a la 5 más 1 sobre z a la 5. ¿Listo? Vamos a hacerla más fácil primero. ¿Dónde están todos los polos de esta función? ¿En z igual a qué? ¿A 1? ¿Z igual a qué? Z igual a 0, ¿cierto? Básicamente para que mi función se haga 0 en el denominador, pues z tiene que ser igual a 0. ¿Cierto? ¿Cuántas veces? 5 polos, ¿cierto? Entonces ponemos 5 polos. Listo. Entonces tengo 5 polos en z igual a 0. Ahora tengo los ceros. ¿Dónde están esos ceros?
Z a la 5 más 1 igual a 0. ¿Dónde están esos ceros? Menos 1 solamente. ¿Vieron raíces complejas en cálculo? ¿Sí? Entonces lo que tengo que hacer es, tengo que resolver Z a la 5 más 1 igual a 0. ¿Cierto? ¿Cuántas posibles respuestas tengo? O sea, si solamente uso el plano real sería, como dijo Michael, Z igual a menos 1. ¿Cierto? Pero estoy en un plano complejo. Entonces tengo 5 diferentes respuestas complejas a esta ecuación. ¿Sí se acuerdan? Vamos a resolverlo. ¿Ok? Entonces tengo Z a la 5 más 1 igual a 0, o en otras palabras, Z a la 5 igual a menos 1. ¿Cierto? Este menos 1 lo puedo escribir como ¿qué? Como Euler a la J pi. ¿Cierto? ¿Sí? Porque es coseno de pi, que es menos 1, más J seno de pi, que es 0, eso me daría menos 1. ¿Ya? Pues ahí está claro. ¿Sí? ¿Sí o no? Menos 1 es Euler a la J pi. ¿Por qué? Porque Euler a la J pi es coseno de pi más J seno de pi. ¿Cierto? ¿Cuánto es seno de pi? 0. ¿Cuánto es coseno de pi? Menos 1. Simplemente lo que estoy utilizando notación compleja. ¿Cierto? ¿Sí? Ahora dígame si esto es verdad. Euler a la J pi es igual a Euler a la J pi más 2pi por n. ¿Eso es verdad o es mentira? ¿Qué estoy haciendo ahí, Miguel? ¿Sumándole qué? ¿Sumándole? ¿Por qué esto es igual a esto, mejor dicho? ¿Cómo? Por la cantidad de vueltas. Porque estoy dando una vuelta entera y que hago exactamente sobre el mismo ángulo. ¿Cierto? Entonces, a este ángulo le sumo 2pi, sería el mismo. 4pi. 6pi. Es lo mismo. ¿Cierto? ¿Sí? Entonces, ¿para qué estoy haciendo eso? Porque lo que voy a hacer, voy a expresar mi función de la siguiente manera. Z a la 5 es igual a Euler a la J pi más 2pi n. ¿Cierto? Ahora si saco raíz quinta, me quedaría que Z es igual a Euler a la J pi más 2pi n sobre 5. ¿Listo? Y esa es la respuesta. Esas son todas mis raíces. ¿De acuerdo? Vamos a hacer el cálculo para diferentes valores de n. ¿Listo? Entonces tengo n igual 0 y tengo mi raíz. ¿De acuerdo? Cuando n es igual a 0, siendo n esto que está acá. ¿Listo? ¿Cuánto me daría z? Euler a la j, vamos a poner aquí n y aquí ponemos 0. Okay. Euler a la j pi quintos. Y esa es mi primera raíz de esta cosa. ¿Listo? Cuando n es igual a 1. Euler a la j, 3 pi quintos. ¿Cierto? Cuando n es igual a 2. Euler a la j pi, porque es 5 pi quintos, ¿cierto? Y ahí viene lo que decía Michael, menos 1. ¿Cierto? Entonces Michael solo le atinó a 1. Cuando n es igual a 3, Euler a la j, 7 pi quintos. ¿Listo? Y cuando n es igual a 4,
J 9 pi quintos de esta manera. ¿Ya? Ahora, si pongo n igual a 5, lo que va a pasar es que ya di la vuelta entera y me vuelvo a poner acá. ¿Listo? Entonces solamente tengo 5 raíces diferentes. Estas 5 raíces diferentes. ¿Listo? Y esos son todos mis ceros. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces vamos a graficar mis polos y ceros. ¿Ok? Tengo 5 polos en el origen, ¿cierto? Y tengo 5 ceros que están distribuidos sobre el plano imaginario complejo, perdón. El primero con ángulo de pi quintos, ¿cierto? Y magnitud 1. El segundo con ángulo de 3 pi quintos, que es por acá. ¿Listo? 3 pi quintos. El siguiente, como dijo Michael, en menos 1 por acá, ¿cierto? El siguiente por acá, 7 pi quintos. ¿Listo? 7 pi quintos. Y el siguiente por acá, ¿qué sería? 9 pi quintos. ¿Listo? Entonces tengo todos esos ceros. Tengo 5 polos y 5 ceros ubicados de esta manera. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es el radio de ese círculo? Eso está sobre un círculo. 1, ¿cierto? Radio es 1. En este caso, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa si no fuera z a la 5 más 1, sino z a la 5 más 1 medio? ¿Qué cambiaría? ¿Cambiaría la posición de los ceros? ¿Qué creen ustedes? ¿Cambiarían estos ángulos? ¿Cambiarían estos ángulos? ¿Qué creen ustedes? ¿O qué cambiaría? En un medio creo que saldría como coeficiente. El Los medio ángulos sale se como mantienen. coeficiente, o sea, como algo que multiplica esto, ¿cierto? Entonces, básicamente lo que va a pasar es que no cambia la posición, sino que cambia el radio. Entonces, el radio en este caso va a ser raíz quinta de 1 medio, ¿cierto? ¿Ya? ¿Listo? Entonces, recuerden raíces complejas. Vamos a hacer otro ejemplo un poquito más, no complicado, pero... Entonces, básicamente cuando ustedes ven los polos y ceros, ¿cierto? Van a ser 5 polos en cero y van a estar 5 polos, 5 ceros distribuidos sobre este círculo. ¿De acuerdo? Vamos a hacer este último ejemplo para mirar el diagrama de polos y ceros. Es el mismo que ustedes hicieron la vez pasada. ¿Quién lo hizo? ¿Este? ¿Quién era el encargado de hacerlo? ¿Nadie? ¿Cuál era? No me acuerdo. Éramos nosotros, pero ¿Cuánto les dio la transformada Z? Vladimir. Si no, puede ir el viernes al viaje. o sea, iba desde, ¿Usted también va a ir? iba de 0 a 9. El, Pero ¿cómo le dio la expresión? ¿Se acuerdan? Ya, yo me acuerdo. 1 menos 1. Listo. Entonces la transformada de esta función rara era 1 menos 1 medio de z a la 10 sobre 1 menos 1 medio de z. ¿Listo? Hállenme los polos y los ceros de esa función. ¿Dónde están? Primero identifiquen cuál es la potencia negativa más alta y multipliquen por la potencia positiva para poder anularla. ¿Listo? Y luego miren a ver qué pasa.
está acabando. ¿Alguien más tiene que ir al viaje? Ustedes se pierden 2 clases, la del viernes y la del lunes, que es feriado. La de lunes no es nuestra culpa. La culpa de los obreros de Michigan, de Chicago. Y la del viernes están obligadas. ¿Por cuánto tienen que multiplicar? Arriba y abajo. Mayor sería z a la menos 10, o sea, multiplicamos por z a la 10, ¿cierto? Entonces, ¿cómo quedaría el numerador? No estoy seguro. Un medio de elevado a la pi. A la 2pi. Si multiplicamos por z a la 10 y por z a la 10, me quedaría z a la 10 menos un medio a la 10, ¿cierto? Y abajo me quedaría z10 menos un medio de z a la 9, ¿cierto? ¿Listo? Simplemente multiplicando arriba y abajo por z a la 10, ¿cierto? Vayan hallando, por favor, los polos. Hálleme dónde están los polos mientras acabo esto para volver a grabar. Listo. Entonces, ¿cuáles son las raíces del denominador? O sea, los polos. 9 ceros y Un medio. Exactamente. Entonces, lo que hago es saco factor común, z a la 9, ¿cierto? Y me quedaría z menos un medio. Entonces, me quedarían ¿cuántos ceros, cuántos polos en cero? 9 polos en cero. ¿Cierto? Y un polo ¿en dónde? Un medio. Z igual a un medio. ¿Listo? ¿Ya? Ahora vamos para el otro. Z a la 10 menos un medio a la 10. Sí está grave. Que serían mis ceros. Z a la 10 menos un medio a la 10. ¿Listo? Y eso es igual a 0. ¿Cierto? ¿Cuál sería la solución obvia? Z igual a Un medio. un medio, ¿cierto? 10 Pero tenemos... veces. No. ¿No? No. Tenemos 10 ceros que están distribuidos sobre Claro. mi plano complejo. ¿Ya? Entonces, este un medio a la 10 lo voy a escribir de la siguiente manera. Un medio a la 10 por Euler a la J 2πn. ¿Es eso verdad o no es verdad? ¿Cuánto es Euler a la J 2πn para cualquier n? ¿Cuánto es Euler a la J 2π? J. Euler a la J. Euler a la J 2πn es coseno de 2πn más J seno de 2πn, ¿cierto? ¿Cuánto es coseno de 2πn para cualquier valor de n? No Hagan la sé. prueba. Empiecen en 0. ¿Cuánto es coseno de 0? 1. ¿Cuánto es coseno de 2π? 1. ¿Cuánto es coseno de 4π? ¿Cuánto es coseno de 6π? 1. ¿Cierto? Ahora al revés. ¿Cuánto es seno de 0? 0. Seno de 2π. 0. Seno de 4π. ¿Listo? Entonces lo que estoy haciendo es multiplicar esto por 1. No dice nada más. ¿Cierto? Y eso me quedaría z a la 10 es igual a todo esto. ¿Listo? Ahora lo que hago es sacar raíz décima. Ok, raíz décima y raíz décima. ¿Cierto? Entonces me quedaría que z es igual a un medio a la 10 raíz décima por
Euler a la J 2πn sobre 10. ¿Cierto? Simplemente lo que hice fue separarlo multiplicando. ¿No? ¿Para cuánto es raíz décima de 1/2 a la 10? 1/2, ¿cierto? 1/2 de Euler a la J 2πn sobre 10. Y estas serían todas mis posibles soluciones. Ahora, ¿cuántas soluciones tengo? ¿Cuántas tengo? Tengo 10 diferentes soluciones, porque es una raíz 10. Entonces tengo que evaluar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No me alcanza. Pongámoslo acá. 1/2 de Euler a la J 2πn sobre 10. N, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y ya 10 no sería. ¿Listo? Y la raíz sería, si empezamos, ¿cuánto es Euler a la J 2πn por 0? O 2pi sobre 10 por 0. ¿Qué haría? ¿Cierto? Que fue lo que dijo Michael. ¿Ya? ¿Listo? Pero te faltaron 9 más. ¿Ok? ¿Cuánto sería Euler a la J 2pi sobre 10 por n? Igual a 1. Medio de Euler a la J 2pi sobre 10. ¿Cierto? Cuando vale 3 sería 1/2 de Euler a la J 6pi sobre 10. Luego 1/2 de Euler a la J pi sobre 10. Luego 1/2 de Euler a la J 10pi sobre 10. Falta el de 12. ¿Dónde está? Falta en igual a 2. En igual a 2, sí, en igual a 2, que sería 1/2 de Euler a la J 4pi sobre 10, ¿cierto? Cuando vale 6 es 1/2 de Euler a la J 12pi sobre 10. Cuando n igual a 7 me quedaría 1/2 de Euler a la J 14pi sobre 10. Cuando n igual a 8 me quedaría 1/2 de Euler a la J 16pi sobre 10 y 9. ¿Listo? Y esos son todos los ceros de mi función. ¿Ya? ¿Listo? Ahora, si ustedes lo dibujan, pues básicamente les va a dar, me dijeron ustedes, 9 polos acá, ¿cierto? Un polo en un medio. ¿Listo? Y me dan 9 ceros, perdón, me da 10 ceros distribuidos sobre un círculo. ¿De qué radio? Radio un medio, ¿cierto? Radio un medio. ¿Ya? Entonces me daría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿De acuerdo? ¿Qué pasó, Vladimir? No, decían de 5. ¿Oh? Euler a la J pi. 10pi sobre 10 sería J pi. Sí, sería este que está acá. ¿Listo? ¿No? O sea, ustedes calculan más o menos dónde está el ángulo y básicamente ponen todos los. ¿Listo? Entonces los ceros, usualmente en Z, los ceros se ubican de forma, ceros y polos se ubican de forma circular sobre cierta región. ¿De acuerdo? Entonces acá cambió un poquito el análisis, pero no mucho, solamente teniendo en cuenta raíces complejas. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Suggestions? Creo que por ley, o por ley no, que sean por regla, uno de los niveles tiene que ser dictado en inglés. ¿De acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer es el último nivel, que es Digital
O sea, yo voy a hablar en inglés y ustedes van a hablar en inglés. ¿Ya? Esa parte de esta muy difícil. Las señales. Ya estoy llevando Signals and inglés systems. y nos traba. ¿Todos tienen nivel 4 de inglés? No, ¿No? 3 soy. No tomo ¿Quién está en inglés. nivel 3? 4. Tengo que llevar. ¿Quién ya pasaron al nivel 4? ¿Michael? Ok, Michael. Michael va a ser mi apoyo. ¿Alguien más? ¿Giselle? Bueno, ¿tú ya pasaste inglés? ¿Giselle? Ah, entonces sabe más que nosotros. Entonces, tócanos, ¿listo? Y es bueno también. Bueno, ellos ya están practicando con el curso, ¿no? De Wolfram. Ingleses de videojuegos. ¿Cómo? Ingleses de videojuegos. Todo entiendo. Nada. Listo, con esto acabamos transformada Z. Ahora vamos para análisis de sistemas utilizando transformada Z. ¿Listo? Entonces empezamos a definir sistemas discretos. ¿Qué era un sistema? ¿Se acuerdan? Ángel. ¿Qué era un sistema? Angel. What is a system? Ivan. Michael. No, Michael. George Louis. ¿Qué es un sistema? ¿Qué es un sistema? Una función. Puede ser un conjunto de elementos. Un conjunto de Todos, elementos que manipula ah, mi entrada para obtener una salida. ¿Cierto? Exactamente. ¿Ya? Ahora en inglés. Ahora en inglés. Ahora discreto. ¿Cierto? Entonces habíamos visto que sistemas continuos eran, por ejemplo, circuitos, todo- sistemas de control, todos los invariantes en el tiempo. etcétera, etcétera. ¿Ya? Ahora, denme un ejemplo de un sistema discreto sencillo, el más sencillo que se les ocurra. Y lo vamos a implementar y lo vamos a hacer en MATLAB. Sistema sencillo más simple que se les ocurra. En sentido apagado. No, eso es muy complicado. Más sencillo. ¿O no? Más sencillo. On. Más fácil. Más fácil. Literal, más banco fácil. Una constante. ¿Ah? Un delta. Es un sistema relacionado con un banco que sea discreto. ¿Cómo pueden modelar ustedes un sistema de un banco discreto? ¿Qué se les ocurre? Cuando ustedes van a un banco y depositan su dinero, ese dinero que reciben. Intereses, ¿cierto? ¿Se puede modelar el sistema de capitalización de intereses utilizando un modelo discreto? ¿Qué piensan ustedes? No necesariamente ser el mismo. Primero que todo, ¿cuál sería mi variable n? Mi variable discreta n. Si estoy capitalizando cada mes, por ejemplo, sería mes 1, mes 2, mes 3, mes n. ¿Cierto? Vamos a ver el sistema. Antes de definir sistemas, vamos a saltar acá. ¿Cierto? Y esto que está aquí es una ecuación sencilla de un sistema discreto. Tengo y de n, que es básicamente lo que yo tengo en la cuenta, ¿cierto? Tengo x de n, que es lo que yo le meto a la cuenta, la guita, ¿cierto? Y esto que está aquí, ¿qué es? ¿Alguien me puede explicar? 1.02 por y de n menos 1. ¿Qué significa eso? El interés. El interés. ¿De cuánto sería el interés? Del 2%, ¿cierto? Porque es 1.02. ¿Y este y de n menos 1 qué significa? Miguel. Mes anterior.
el mes anterior, o sea, estoy ganando intereses sobre lo que tengo en el mes anterior. ¿Eso qué es? ¿Simple o compuesto? Compuesto, ¿cierto? Porque el compuesto se capitaliza sobre, o básicamente se capitaliza sobre el estado actual de la cuenta y el simple sobre el estado inicial de la cuenta, ¿cierto? Entonces, como una serie exponencial. Ahora resuélvame esto en MATLAB, por favor. Ah, no, este ejemplo, perdón, esto está acá y quiero que me resuelvan esto. ¿Listo? Tengo mi ecuación del banco fácil que está quebrado. Y a eso le estoy metiendo 100 pesos mensuales. ¿Listo? Entonces, X de N es igual a 100 para cada mes. ¿Ya? Quiero que me calculen cuál es la plata que ustedes tendrían dentro de 10 meses después de iniciar su cuenta. ¿Listo? Háganlo en MATLAB. Para hacerlo en MATLAB, ¿qué conocen ustedes de MATLAB? O de cualquier programa, de cualquier programación. Ciertas estructuras, ¿cuáles? Is, for, while, ¿cierto? ¿Cuál usarían ustedes acá? ¿Cuál le late? For. Un for, ¿listo? Piensen por ahí. Piensen. Discutan. Discuss. A ver. Ah, se va a divertir usted en inglés. Ya está olvidando el inglés. Y eso que está hace 4 meses en Estados Unidos. La anterior vez estaba hablando por teléfono, ¿bien? Sí, pero no sé. ¿Te asustó? Quiero que me digan, quiero que me muestren ese valor. Discutan. ¿Cómo van a calcular ese valor en n igual a 10? O 10 meses después. A ver. No, primero haces el for. Esa cosa que está ahí es la ecuación de estado de cuenta. Requiere esto estado de cuenta. X de los elementos están. ¿Ya? En este caso sí. ¿Listo? Y en n menos 1 entonces la pregunta que te estoy haciendo es ¿cómo vas a calcular el estado de tu cuenta 10 meses después? O sea, n igual a 10. N es el mes. N es el mes. Sí, por eso es respuesta X de N es igual a 5. No sé, lo pones de uno. Tú vas a empezar de cero. Se pone. El sábado tiene su tarea. ¿Cómo va a hacer? La flota. Pero tienen conexión a internet. Hasta aquí lo de 4 a 12. ¿Cómo empezarían? ¿Qué es lo primero que se les ocurre? Y de 0 igual a 0.
Y de 0, Y de muy bien, N, muy bien. Y de N igual a 0. Vamos a calcular y de 0, que sería mi punto de partida. Y de 0 es igual a x de 0 más 1.02 por y de menos 1. ¿Cuánto vale y de menos 1? O sea, ¿cuánto tienen ustedes en el banco antes de abrir la cuenta? 0. 0. Entonces, y de 0 es igual a x de 0, o sea, 100 pesos. ¿Cierto? ¿Listo? Ahora sí, empiecen. Ya tienen su punto inicial, y de 0 es igual a 100. Tengo mi condición inicial de la ecuación. Vamos a hacerlo aquí entre todos. ¿Okay? ¿Listo? Entonces tengo esa función, ¿cierto? Y de n es igual a x de n más 1.02 y de n menos 1. Pero lo primero es que MATLAB no les permite a ustedes tener un n igual a 0, ¿cierto? ¿Desde dónde empieza el índice de MATLAB? Desde n igual a 1. Entonces, para mí, n igual a 1, ¿sí ven? N igual a 1. Para mí, n igual a 1 en MATLAB es n igual a 0 n igual a 0 en mi ecuación. ¿Listo? Lo estoy poniendo como comentario. ¿Ya? Y ya sé que y de 1 es igual a ¿cuánto? Y de 1, o sea, y de 0 es igual a ¿cuánto? A 100 pesos, que es lo que le metí. ¿Listo? Entonces lo que tenemos que hacer es un for. Desde 2, vamos a poner n. Desde 2, ¿cierto? Hasta 11. ¿Por qué hasta 11? Porque empiezo en n igual a 1, en 1, ese 1 es 0 en realidad, entonces si quiero hacer el mes 10 sería 11 en MATLAB, ¿cierto? Estoy corrido un índice hacia la derecha porque MATLAB no empieza en 0. Ahora si están en Python sí lo pueden empezar de 0. ¿Listo? Entonces lo que tengo que hacer es implementar mi ecuación, entonces me quedaría que y de n es igual a 100, que es mi señal, perdón, mi dinero, mi guita, mi plata, más
1.02 por y de n menos 1. ¿Listo? Y ya resolví mi ecuación. Ahora lo que tengo que hacer es darle stem de 1 a 11, y. ¿Listo? Vamos a ponerle aquí. Listo. Entonces empiezo en 1 porque MATLAB no me deja empezar en 0, ¿cierto? Tengo una condición inicial, pues ahí ya estamos estudiando ecuaciones en diferencias. Una ecuación en diferencia, al igual que una ecuación diferencial, tiene condición inicial. ¿Listo? Y luego lo que hago es resolverlo de forma iterativa. Entonces este for que ustedes siempre han hecho es básicamente una ecuación en diferencia. ¿Listo? Ya. Entonces y de n es igual a 100 más 1.02 por y de n menos 1. Y luego lo grafico para ver cómo se ve, a ver cómo le está creciendo la plata. ¿Ya? ¿Listo? ¿Cómo les da? ¿Creciente, decreciente? Cuasi lineal, ¿cierto? Porque el interés es demasiado pequeño. Ahora, si ustedes le aumentan el interés, le ponen, por ejemplo, 10%, les va a dar un crecimiento más exponencial. ¿Listo? Pónganle aquí, solo por curiosidad. 1.2, o sea, un interés del 20%. A ver cómo les da. Ya todos tienen sus notas en el sistema, ¿no? Pero es cuasi exponencial. Ahora sí se ve que es un poco. ¿Listo? Entonces ya resolvimos nuestra primera ecuación en diferencias. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es el trabajo que tenemos que hacer? Esto está comentado. El trabajo que tenemos que hacer es aprender a solucionar estas ecuaciones en diferencias desde el punto de vista de transformada Z y desde el punto de vista menos importante, porque me di cuenta que no les queda más difícil a ustedes aprender homogénea más particular por alguna razón. Entonces, vamos a tocar brevemente homogénea más particular y nos vamos a enfocar más en transformada Z. ¿Listo? Ya, entonces tengo que, de hecho, cambiar un poquito la diapositiva. ¿Ok? Entonces, pero en síntesis, una ecuación de diferencias es un for. ¿Listo? Entonces, todos los fores que ustedes hicieron para hacer estas cosas, estas series, etcétera, intuitivamente están haciendo ecuaciones en diferencias desde programación superior. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿A todos les dio? ¿A quién no les dio? ¿Qué dice? Ese uno es... O con los nombres de las funciones en MATLAB y en Python también. No les pueden poner 1, 2, 3 o algo así. Tampoco le pueden poner zoom. ¿No? Listo. Okay. Ahora sí nos vamos para... ¿Entendieron que es un sistema discreto? Ahora sí vamos a definir las propiedades de un sistema discreto, rápidamente. Entonces, todo lo que estamos viendo aquí, infortunadamente, solo sirve para un sistema que tiene dos características. ¿Cuáles son? Las dos que vimos en el examen. Santiago. Lineal y invariante en el tiempo. No, estable, todavía. Los sistemas estables se pueden analizar de acá. Ahora, si el sistema no es lineal y no es invariante en el tiempo, perdimos todo el tiempo este semestre. ¿Listo? Ya hay métodos para linealizar, etcétera, pero tiene que ser sí o sí lineal e invariante en el tiempo. Entonces recordamos, solo
for sake of clarity, como dicen los gringos. Entonces tenemos la entrada, ¿cierto? Linealidad, y la salida Y1, la entrada X de 2, la salida Y2, ¿cierto? Si yo combino linealmente mis entradas, combino linealmente mis salidas, que era lo que no pasaba con el ejercicio del examen, ¿cierto? Teníamos una especie de amplificador inventado, teníamos 10, 5, 10, 10, 20 y teníamos 15, 50 y tendría que dar 30, ¿cierto? Eso es linealidad. Ahora, invarianza en el tiempo, ¿cierto? Tengo x de 1 de n, tengo y1 de n y tengo x de 1 de n menos n0, o sea, lo muevo hacia la derecha o hacia la izquierda. Hacia la derecha, también muevo mi salida hacia la derecha. La cuenta bancaria que teníamos, ¿era invariante en el tiempo? ¿O era variante en el tiempo? Variante en el tiempo, ¿por qué, Luis? El tiempo es distinto, ¿no? ¿Sí? ¿O es invariante? La salida varía en el tiempo, pero el sistema, ¿es invariante o variante en el tiempo? ¿Por qué invariante? Es invariante. No hay un futuro. De que no hay necesidad o algo de que le cambie el sistema, ¿no? Básicamente, si yo meto mi dinero en el mes de enero, ¿cierto? Y me voy 3 meses después, febrero, marzo, en abril, tendría cierta cantidad de dinero. Ahora, si por alguna razón no lo meto en enero, sino lo meto en marzo, y me voy 3 meses después, tendría exactamente la misma cantidad 3 meses después. Es invariante del tiempo, ¿cierto? A menos que el banco quiebre. ¿Listo? Entonces recuerden, linealidad de invarianza en el tiempo es lo que define los sistemas que nosotros tenemos. Los sistemas se van a definir, en el caso de sistemas discretos, se van a definir utilizando ecuaciones en diferencias. ¿Listo? Ahora, la ecuación diferencial era básicamente relaciones de derivadas de entradas y salidas. Aquí, ecuación en diferencia, como lo dice su palabra, es relaciones de diferencias de tiempo en entrada con diferencia de tiempo en salida. ¿Listo? Entonces ya no voy a tener derivada de y de n, sino voy a tener y de n menos n0, y de n menos n0 menos 1, ¿cierto? Y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Ahora, las ecuaciones en diferencias y diferenciales tienen cierto grado, tienen cierto orden, ¿cierto? Si yo pienso en ecuaciones diferenciales, ¿qué me determinaba a mí el grado del sistema? Si era de segundo o de primer orden. La derivada más grande de la salida, ¿cierto? Y aquí lo que va a tener es algo muy similar. Vamos a tener también grados en la ecuación de diferencias. ¿Listo? Y el grado me lo va a dar la diferencia más grande. ¿Listo? Entonces, si tengo n-1, básicamente la ecuación sería de primer orden, n-2 de segundo, n-3 de tercero, y así sucesivamente. ¿Ya? Eso lo vamos a ver cuando veamos ecuaciones en diferencias. Pero entiendan que un sistema discreto es una ecuación en diferencia. ¿Listo? Lineal invariante en el tiempo. ¿Ya? Tenemos el ejemplo. Y ahora vamos a ver respuesta al escalón y respuesta al impulso. ¿Listo? Vamos a ver por qué son importantes. La más importante, obviamente, es la respuesta al impulso. ¿Listo? ¿Qué es la respuesta al impulso? ¿O qué era la respuesta al impulso de un sistema continuo? ¿Se acuerdan? No funciona. El comportamiento del sistema con delta. Era el comportamiento del sistema cuando se le mete un delta. ¿Y por qué era importante? ¿O por qué nos tomamos el tiempo de hacer esa vaina? Giselle. ¿Por qué la respuesta al impulso es tan importante? Para saber qué clase de valor tenemos, ¿no? Sí, tiene un valor infinito.
Pero ¿por qué es importante? O sea, ¿por qué yo un sistema, por qué carajo estudio respuesta al impulso? ¿Ah? Para saber el comportamiento del sistema. ¿Y para qué? O sea, que si yo tengo la respuesta al impulso, ¿qué pasa? Puedo conocer la salida del sistema a cualquier entrada, ¿cierto? Le puedo meter cualquier entrada. Si tengo la respuesta al impulso, simplemente en Laplace, ¿qué hacía? Multiplicar la respuesta al impulso con la entrada en Laplace, ¿cierto? ¿De acuerdo? Y aquí es básicamente lo mismo. Si yo conozco la respuesta al impulso discreto de mi sistema, conozco la salida a cualquier entrada. ¿Listo? Por eso es importante, no simplemente por saber. O sea, también es bonito saber, pero hay que tener contexto. Y aquí sí podemos entenderlo de forma muy bien, muy buena, porque cuando estábamos en discretas, en continua, era muy difícil explicar el impulso y por qué el impulso, la suma de impulsos podría dar una señal, etc. Aquí sí lo vamos a ver. ¿Listo? X de n, que es mi señal, ojo, yo la puedo expresar como suma de impulsos escalados. ¿Eso es verdad, Iván? De esta manera. ¿Por qué es verdad? Por ejemplo, hagamos el ejemplo, creo que ya hicimos en clase, pero volvámoslo a hacer. Supongamos que yo tengo, supongamos que yo tengo esta función que está acá. Vale 1 cuando n es igual a 0, vale menos 1 cuando n es igual a 1 y vale 2 cuando n es igual a 2. ¿Listo? Y esto es x de n. ¿Cómo expreso x de n en función de deltas desplazados? No, más fácil aún. Esto que está aquí, este pulso, este impulso o esta muestra n igual a 0 es ¿qué? Delta de n, ¿cierto? Este impulso que está ubicado en 1 sería delta de n menos 1 multiplicado por menos 1, ¿cierto? Y este impulso que está en 2 sería delta de n menos 2 multiplicado por mi coeficiente. Entonces, cualquier señal discreta la puedo expresar básicamente como suma de deltas, ¿cierto? ¿Sí? Ahora sí, Iván, dime tú. ¿Qué saco con eso? ¿Qué pasa si yo conozco? Ya vamos a la diapositiva, pero quiero que pensemos primero. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo un sistema lineal invariante en el tiempo, L y T, ¿cierto? Y conozco su respuesta al impulso y la llamamos H de n. ¿Listo? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué gano con eso? Primero, x de n lo puedo expresar como suma de deltas. Eso está claro, ¿cierto? Segundo, conozco que cuando yo le meto al delta de n al sistema, la salida es h de n. ¿Listo? ¿Cuál sería la salida de mi sistema? A mi entrada x de n, que es esta que está acá. ¿A qué es igual? ¿Cuál sería? Ivan. ¿Multiplicar? ¿Qué multiplicas? X de n es esto. ¿Cierto? No quiero saber la respuesta de eso con. O sea, quiero saber el h de n, pero con esa entrada, ¿verdad? No, tú ya sabes que la respuesta al delta es h de n. Eso ya lo sabes. ¿Listo? Ahora quieres saber la respuesta del sistema a x de n, ¿qué es esto? ¿Cómo lo haces?
Vamos a escribirlo. No, nada de Laplace. Ni Z todavía. Pero en continuo, No, en continuo es más difícil. Entonces le estamos metiendo delta de n menos delta de n menos 1 más delta de n menos 2 por 2. ¿Cierto? Y queremos saber cuál es la salida. Y ya sabemos que la salida o la respuesta al impulso es ¿cuánto? H de n. Entonces, ¿cuál es la salida de este sistema a esta entrada en función de H de n? Sofía, ¿cuál sería la salida? En función de H de n, ¿cuál es la salida de este sistema a esta entrada? ¿Qué? No, más fácil aún, no división ni multiplicación. ¿Suma de qué? Derivada, no. La salida sería. Entonces, tengo delta de n. Ese delta de n que es este, ¿cuál es su salida? H de n. ¿Cierto? Tengo delta de n menos 1. ¿Cuál es su salida? Como lineal invariante del tiempo. H de n menos 1. Y tengo delta de n menos 2. ¿Cuál es su salida? H de n menos 2. Entonces, ¿cuál es la salida total? Como es lineal, sería H de n menos H de n menos 1 más 2 veces H de n menos 2. ¿Cierto? Entonces, si ustedes se dan cuenta, si yo conozco la respuesta al impulso, conozco la salida a cualquier entrada, porque cualquier entrada se puede expresar como suma de deltas. Y eso es todo, eso es básicamente señales y sistemas. Todo eso es señales y sistemas. Si usted entiende eso, ya entendieron gran parte de señales y sistemas. No de forma mecánica, sino de forma intuitiva. ¿Ya? Ahora, ¿por qué era muy difícil expresarlo en continua? Porque en continua era un impulso y los impulsos estaban infinitesimalmente pegados y esa suma que está aquí se convierte en una integral, entonces se vuelve más difícil de explicar. Pero en este caso, mucho más fácil de entender, ¿cierto? Entonces, x de n es suma de impulsos. Si yo conozco la respuesta al impulso y como es lineal e invariante del tiempo, conozco su salida. Y la estoy básicamente combinando y retrasando, ¿cierto? H de n menos H de n menos 1 más 2 H de n menos 2. ¿Listo? Eso es respuesta al impulso. ¿Ok? Listo. Muéstrame Wolfram, por favor. ¿Viendo? No fue. Estamos en cuarta semana. 4. Cuarta semana. Sí, ya deberían empezar a trabajar en el proyecto final, ¿no? Ya deberían empezar a trabajar en el proyecto final. A ver. ¿Cuál es el proyecto? Ustedes díganme cuál es el proyecto final. Un teléfono. Teníamos 3 opciones o 4, no me acuerdo. Vamos para cuarta semana del curso, entonces. Listo. Sofía.
Sánchez, ¿no? Concha. 19. Jorge Luis. Leoni dice que le va a mandar fotos, ¿está bien? ¿Leoni? Sí. Sí. Que no pase. Jaime. 4. Me asusta. Estaba haciendo revuelto, tengo tarea de diseño de máquina y no sé en qué momento me dormí. Y las dos materias ¿por qué estoy haciendo un quiz de diseño de máquinas? ¿Qué tiene que ver esto con el... ¿Qué hora es? ¿Qué es eso? Mi copia de diseño de máquina. Ya se puede.
Listo. Ah, perdón. Vemos el viernes, recuerden que el lunes es feriado, entonces. ¿Qué le ha parecido el curso de Wolfram? Está lindo. Primeramente. Bueno, Sí. ¿todo bueno o algo malo? Algo por corregir. No, el lenguaje todavía no me acostumbro, pero sí. Listo. Recuerden que ya tienen tarea transformada Z. La voy a subir al Neo. No sé si la he subido, la voy a subir. ¿Ya? Y eso lo tienen para ¿Lunes? ¿Viernes? el sábado. Sábado. ¿Ya? Y el sábado vamos a hacer sesión de preguntas de transformada Z. ¿Ok? Está bien. Chao. Nos vemos.